tema sería, jóvenes, lo que son rendimientos de escala, ¿sí? Bueno, entonces vamos con lo siguiente, jóvenes. Bueno, esto no se preocupen. Esto que voy a colocar aquí están sus diapositivas. Empezamos desde la diapositiva 89. Ahí empezamos, jóvenes, ¿sí? Lo que son los rendimientos a escala. Bueno, entonces tenemos acá, jóvenes, rendimientos de escala, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, rendimientos de escala, ¿sí? Relación de la escala, o sea, del volumen de una empresa y la producción. Dice, rendimientos crecientes de escala, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es un rendimiento creciente de escala? Cuando una duplicación de los factores aumenta más del doble de la producción, ¿sí? En este sentido, jóvenes, tenemos que ocurre una mayor producción asociada a costes bajos, en este caso hablando de automóviles. Una empresa es más eficiente que la otra, o sea, suministros eléctricos, por ejemplo. Y tenemos, jóvenes, acá, las isocuantas están cada vez más cerca unas de otras. Entonces hay que tener en consideración, jóvenes, que en este caso rendimiento de escala habla un poco, en este caso, de eficiencia respecto a la producción, ¿verdad, jóvenes? En este caso de volumen, ¿sí? De volumen, o sea, de volumen y eficacia de el uso de los factores, ¿sí? El uso de los factores. Bueno. Entonces, jóvenes, acá mucho ojo, hay que tomar en consideración, ¿verdad? Sí, hay que tomar en consideración, jóvenes, lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros tenemos la firma A, o sea, la empresa A, y ahora vamos claramente a crear, por ejemplo, una firma B, ¿sí? Claramente, jóvenes, acá si se dan cuenta hay una réplica, ¿verdad? Sí, hay una réplica de la firma A hacia la B. Hay una réplica claramente de la experiencia que esta firma tiene como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede? Sí, claramente firma B agarra la experiencia de la firma A para claramente producir. Pero ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa en este caso? Que claramente hay una duplicación de insumos, pero la producción que crece más que proporcional, ¿verdad, jóvenes? A esa pues producción, a esa duplicación de insumos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, jóvenes, acá la firma que se replica produce más que el doble, ¿verdad, jóvenes? Del incremento de los insumos, ¿sí? Ahora, vean, tenemos, jóvenes, ¿por qué se da eso? O sea, es más eficiente, jóvenes. O sea, básicamente esta firma B aprendió, jóvenes, de la firma A y mejoró ciertas deficiencias, ¿sí? Que tenía la firma A. Entonces, por ejemplo, vean, número uno, una división y especialización del trabajo, ¿sí? Esto ustedes lo vieron, si no estoy mal, en algún curso de área común, o están viendo ahorita con, tal vez con el licenciado René, con Adam Smith, ¿sí? Adam Smith habla mucho, jóvenes, respecto a lo que es la división y especialización del trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, claramente estoy jalando la experiencia de la firma A la firma B. Entonces, vean, hay una especialización, una división del trabajo mucho mejor. También, jóvenes, número dos que tenemos acá, reproducción en el precio de los, perdón, reducción, ¿verdad? Reducción en el precio de los insumos. Bueno, por ejemplo, jóvenes, acá tenemos que en materias primas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en capital, puede, por ejemplo, una reducción, jóvenes. Pongamos, jóvenes, lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente, mucho ojo, ¿sí? Por ejemplo, en capital, si ustedes van al banco y claramente, jóvenes, el banco ve que ustedes como firma, ¿sí? Son eficientes, jóvenes, son una empresa sólida. ¿Qué hace el banco, jóvenes, respecto a otorgarles un precio? En este caso, a ofrecerles una tasa de interés para que ustedes, pues, agencien de capital. Claramente, lo que va a hacer es que
ofrecerles una tasa de interés preferencial, o sea, más baja, ¿verdad, jóvenes? Ustedes se dan cuenta de eso. Ustedes creen, ¿verdad, jóvenes, que el banco le va a ofrecer a alguien, ¿sí?, que tiene estabilidad, una tasa de interés baja? No, ¿verdad, jóvenes? Lo va a hacer claramente con una firma que sea eficiente, ¿sí?, que sea sólida, que muestre estabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer, jóvenes? Darle lo que es una tasa de interés preferencial, o sea, ¿qué? Haciendo que el precio del insumo capital, ¿qué? Disminuya. Mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo. Ahora, jóvenes, entendamos esto. Esto ustedes también lo tuvieron que haber visto mucho ojo en microeconomía 1, ¿sí? Lo que es, jóvenes, esto hace referencia, jóvenes, a lo que es, ¿qué? Una economía de escala, ¿sí? Una economía de escala. ¿Sí? O sea, jóvenes, si yo tengo rendimientos crecientes de escala, jóvenes, en este sentido, y claramente viendo esta reducción, jóvenes, de los costos, vean, esta reducción de costos, jóvenes, entonces, ¿qué sucede? En este sentido, jóvenes, lo que yo tengo acá, jóvenes, es que es una economía de escala, sí, escala. Pues, ¿qué me dice esto, jóvenes? Que existe una reducción de los costos promedios de la firma en la medida que se produce o que produce volúmenes mayores. Y claramente, jóvenes, mostramos eficacia. Jóvenes, ¿qué pasa cuando se produce en masa? Hagan de cuenta la producción de vehículos, jóvenes. Ustedes producen en masa, son eficientes, jóvenes, tienen una especialización, claramente, hace que se reduzcan los costos. Jóvenes, claramente, ¿eso qué hace? Que claramente después es que disminuyen, ¿verdad? Sí, disminuyen, ¿verdad, jóvenes? Sí. Hay muchos jóvenes. ¿Qué tenemos acá? Reducción de los costos promedios de la firma en la medida que se producen volúmenes mayores. Ustedes se recordarán, jóvenes, posiblemente de esta parte gráfica, ¿sí?, que vimos también en microeconomía. Entonces, veamos, pues, jóvenes, acá tenemos, jóvenes, vean, acá tenemos lo que es una parte gráfica, ¿verdad? Sí, una parte gráfica en el corto plazo. Jóvenes, vean. Acá, vean, tenemos lo que es una parte gráfica. Entonces, vean acá. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos acá, vean, lo siguiente. Acá. Acá tenemos varias curvas, ¿verdad, jóvenes? De costo medio en el corto plazo, ¿sí? Y jóvenes, en el largo plazo, claramente, ¿qué tenemos? La unificación, ¿verdad? Sí, de todas las curvas de corto plazo. Y aquí tenemos, ¿qué? La curva de costo medio, coloquemos acá, costo medio en el largo plazo, ¿sí? Entonces, claramente, acá, a medida, ¿verdad? Vean, que yo estoy produciendo en el largo plazo, jóvenes, vean, ¿qué sucede con mis costos? Vean, estos van disminuyendo, ¿sí? Vean, estos van disminuyendo, ¿hasta qué punto? Hasta ubicarme en el punto donde en el cual el costo medio, ¿qué? Es el más bajo, vean. Y esto es lo que me hace referencia a la economía de escala, ¿verdad, jóvenes? Sí, que claramente la reducción de los costos promedios, claramente, es el mínimo, a medida que yo, ¿qué? Aumento mi nivel de producción, ¿sí? Mi nivel de producción. Bueno, esto es importante, ¿verdad, jóvenes? Es importante, ¿sí? Entonces, claramente, y en pocas palabras, jóvenes, una economía de escala, en consecuencia, se da cuando la firma, ¿qué? Logra reducir sus costos promedios, ¿verdad? Ven, al mínimo, claramente, ¿sí? Produciendo lo máximo posible, que sería en este punto, ¿verdad? Vean, esta es una economía de escala. Y claramente, jóvenes, la economía de escala se da claramente cuando tenemos que rendimientos crecientes de escala, ¿sí? Ahora vamos con la parte gráfica, jóvenes, que claramente está en su texto, está en su diapositiva, ¿verdad? Igual lo estoy colocando acá. Entonces, obviamente esto no está en su diapositiva, pero es parte intuitiva, jóvenes, parte que es interesante que la veamos, la economía de escala, ¿sí? O sea, respecto a la disminución de costos, aumentando la producción. Bueno, ahora, jóvenes, tenemos, vean, rendimientos de escalas, en este caso cuando son crecientes. Veamos, jóvenes, acá tenemos claramente el capital,
Acá tenemos el trabajo y acá tenemos lo que es un mapa de isocuantas. Vean, acá tenemos lo que es un mapa de isocuantas. Vean, jóvenes. Según la teoría, ¿qué me dice? Acá tengo 2 unidades de capital y 2 unidades de trabajo. ¿Y ahora qué sucede en la economía, jóvenes? Claramente creamos otra firma, jóvenes, otra firma, sí, creamos otra firma, jóvenes, haciendo de que claramente que exista una duplicación de insumos o de factores. Vean, de 2 pase a 4 y de 5 pase a 10, ¿sí? Ubicándome, jóvenes, vean, en el mapa hizo cuántas, vean, a nivel de producción de 30, vean, a nivel de producción de 30, jóvenes. Entonces, si nos damos cuenta, jóvenes, ¿qué es lo que me dice la teoría, jóvenes? La teoría lo que me está indicando, jóvenes, es que, que la producción, jóvenes, vean, crece más que el doble, vean, jóvenes, que la duplicación de los insumos, vean. Si se dan cuenta, una duplicación de insumos, ¿sí? Acá. Obviamente, ustedes esperarían, ¿verdad, jóvenes? Que la firma, ¿qué? Duplicara también su producción. Y eso no pasa, vean. En este caso, ¿qué pasa? La duplicación fue más, obviamente, que la producción que creció más que el doble, vean. O sea, llegó a 30. Y jóvenes, ¿qué sucede en este caso? Vean, si ustedes se dan cuenta, en rendimientos crecientes a escala, así son cuántas, vean, se van, ¿qué? Se van, son más cercanas, ¿verdad? Unas de otras, ¿verdad? Acá, ven, son más cercanas. Vean, acá, son más cercanas unas de otras. Esto es lo que sucede, jóvenes, respecto a lo que son rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Ahora, jóvenes, eh, acá los rendimientos crecientes a escala relacionan el incremento igual de los factores con la producción, ¿verdad? Y las economías de escala, claramente, ¿verdad? Entonces, jóvenes, mucho ojo, ¿sí? Acá, los rendimientos crecientes a escala, hablamos de una economía a escala, ¿sí? Y claramente es lo que ustedes tienen que tomar mucha atención acá. Y también vean, que tomar en consideración, vean, de que claramente la duplicación de los insumos hace que la producción crezca, ¿qué? Más que el doble a esa duplicación, ¿verdad? Y que las hizo. ¿Cuántas jóvenes, vean? Cada vez más se van, ¿qué? Se van unificando. ¿Y eso a qué se debe, jóvenes? Eso se debe a que claramente, jóvenes, somos más eficientes. O sea, estamos dejando por atrás, jóvenes, vean, muchas más isocuantas con niveles de producción mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, claramente, vean, esas se van pegando, se van pegando. Ahora, jóvenes, tenemos lo que son los rendimientos. Acá, bueno, coloquemos decrecientes, ¿sí? Decrecientes, acá. Jóvenes, los decrecientes claramente sucedería todo lo contrario con lo que son, pues, los crecientes. Vean, acá. ¿Qué me está diciendo acá? Mucho ojo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, rendimientos decrecientes a escala. Cuando una duplicación de los factores provoca ¿qué? Un aumento de la producción tal que ésta no llega a duplicarse, joven. O sea, el incremento de factores, joven, no hace que la producción se duplique. ¿Sí? Entonces dice, disminuye la eficacia con escalas mayores. Yo produzco, jóvenes, produzco claramente que no soy eficiente. O sea, yo sigo produciendo, porque la escala que me está indicando, jóvenes, es el volumen de la producción. Se reduce la capacidad empresarial, o no somos capaces, jóvenes. Claramente ustedes saben de que la capacidad empresarial, jóvenes, es parte de los factores de la producción. Y tenemos las isocuantas se alejan aún más, ¿sí? Porque claramente no somos eficientes. Bueno, entonces, jóvenes, acá, esto que tengo acá, jóvenes, mucho ojo lo que estoy aquí explicando, ¿sí? Acá vamos a colocar, o sea, los rendimientos decrecientes a escala, jóvenes, van de la mano, mucho ojo, acá, van de la mano con lo que es la deseconomía de escala, ¿sí? Entonces, ¿qué es la deseconomía de escala, jóvenes? Claramente la deseconomía de escala es que es un incremento en los costos promedio, ¿verdad, jóvenes? Promedio en los insumos. Los insumos, jóvenes. Entonces, básicamente, jóvenes, ¿qué pasa en esta economía
Es economía de escala, que va claramente ligada con el rendimiento de creciente escala, con lo que sucede es claramente que se da una economía de escala, se da de la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un incremento en los costos promedio de los insumos, ¿sí? Entonces, jóvenes, por ejemplo, puede dar el caso del incremento de costos de transporte, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, jóvenes, que claramente a ustedes a la hora de replicar, ¿verdad, jóvenes? Sí, la firma A en la B, ustedes la experiencia que la firma A traía claramente no la aprovecharon o no aprovecharon para mejorar las deficiencias que traía la firma A, ¿sí? Entonces, claramente se volvieron más ineficientes, por ejemplo, en la parte logística y también, jóvenes, por ejemplo, en lo que hablábamos también en la parte de la división y especialización del trabajo, que claramente no supieron aprovechar, aplicar esa técnica, jóvenes, entonces claramente están provocando que una deseconomía de escala, una deseconomía de escala. Luego, los costos de transporte puede ser una parte que pueden incrementar, ¿verdad? Pueden incrementar, que posiblemente no sean rutas adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, los vehículos que no sean los adecuados para la carga de transporte, ¿sí? También, jóvenes, como les dije, ¿verdad? La parte importante acá, ¿ven? Que es, vean, dificultad en los procesos de supervisión, dirección y organización. Pues vean, eso pasa mucho, ¿verdad, Juan? De que claramente, por ejemplo, alguien con poca experiencia no pueda supervisar bien, no puede dar una dirección, no puede organizar. Y jóvenes, mucho ojo, también lo que pueda pasar a veces es claramente el salto, ¿verdad, jóvenes? De jerarquías. O mi jefe no me cae bien, pues me voy con el mero mero, ¿verdad, joven? Entonces, claramente hay un salto de jerarquías, no hay un respeto respecto a las jerarquías. Eso también puede afectar a la producción, ¿verdad, jóvenes? Un mal ambiente laboral, jóvenes, puede hacer que se reduzca claramente la producción. Ustedes producen. Un mal manejo claramente de los productos. Hay muchas cosas, jóvenes, que pueden verse afectadas respecto a esta parte de rendimientos decrecientes a escala, jóvenes, a escala, ¿sí? La parte gráfica, jóvenes, en ese sentido, lo que me está indicando, ¿verdad? Vean aquí, voy a colocar acá la parte gráfica y se van a dar cuenta. ¿Qué pasa con los rendimientos? Vean, la parte gráfica que estoy colocando acá están sus diapositivas, jóvenes, no hay ningún problema. Entonces eso, pues, esto lo estoy copiando, esto claramente, jóvenes, yo lo estoy analizando. Ustedes también como economistas deben analizar la información. Ahora se dan cuenta la importancia de ser economista, joven. O sea, nosotros nos distinguimos, joven, o sea, no crean de que somos administradores, jóvenes. Claramente el administrador tiene su parte, aporte a la parte de una empresa, pero el economista pues tiene la parte analítica, la parte intuitiva, ¿me entienden? Somos en este sentido analíticos respecto a la información, nos dan una gráfica, ustedes la pueden analizar, ¿verdad? Joven, te da una toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta, jóvenes, ustedes le ponen, por ejemplo, esto a algún administrador, posiblemente no les entienda, ¿verdad? Usted, bueno, y usted que me está explicando acá, ¿verdad? Bueno, entonces vienen ustedes, claramente se lo explica. Mira acá usted a la hora de incrementar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ve? La producción, obviamente, a escala, ¿verdad? Produciendo a escala porque es el volumen de la producción que está haciendo acá, reduciendo su costo promedio hasta llegar a un punto, hasta llegar ¿es que? Hasta un punto mínimo, que es la eficiencia, ¿verdad? Que tenemos acá. Caso contrario, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa en este? Que es deseconomía de escala. Cuando es una deseconomía de escala, jóvenes, lo que sucede es de que claramente que mis costos, ¿qué? En lugar de bajar, van a incrementar, ¿verdad? Vean, en este caso, vean, yo puedo seguir produciendo, pero ¿qué pasa, jóvenes? Mis costos están aumentando. Entonces, esa es la versatilidad que tiene el economista, vean. Ahora, la parte gráfica, jóvenes, sería esta, ¿sí? Bueno, acá, al igual, ¿verdad, jóvenes? Tenemos el capital y el trabajo, ¿sí? Acá nuevamente tenemos el mismo nivel de insumos. Tenemos 2 y 5, ¿sí? Ahora, jóvenes, ¿qué sucede? Vean, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, jóvenes, acá hay una duplicación, vean, también de, pues, de insumos. En ese sentido, ¿por qué? Porque, jóvenes, estamos replicando la firma A la firma B. Pero, ¿qué está sucediendo, jóvenes? Vean, lo que está sucediendo en el mercado, por ejemplo, guatemalteco, vean, jóvenes, es que yo, vean, en lugar de producir más del doble o igual o duplicar la producción, vean, estoy produciendo ¿qué? Menos del doble, ¿verdad? Vean, de la duplicación de los insumos.
Jóvenes, este rendimiento decreciente a escala, vean, en este caso es básicamente ser ineficiente. Vean, es ser ineficiente, jóvenes. Eso es ser ineficiente, jóvenes. O sea, eso no es bueno para una firma, mucha, ¿sí? Eso no es bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, que le voy a hacer una recomendación. Claramente, jóvenes, ustedes pueden venir, ¿qué? Y seguir produciendo, pero como no son eficientes, jóvenes, no aprovechan los recursos, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Usted lo que están es produciendo, pero por debajo, jóvenes, de la duplicación de los insumos. Y obviamente no pueden llegar ni al doble, ¿verdad? Entonces, eso sería ineficiente, vean, jóvenes, sería ineficiente. De que en ese caso, como economista, la sugerencia es reducir personal, ¿verdad? Exacto, en este sentido, usted como economista que dijera, bueno, entonces mejoremos esta parte, bueno, proceso de supervisión, bueno, veamos qué está pasando, ¿verdad? Respecto a la supervisión, respecto a la dirección, respecto a la organización, veamos qué está pasando al interno, ¿verdad? O sea, hay que hacer un análisis de toda la institución, respecto, por ejemplo, en este caso, a la firma, a la planta, ¿verdad? Viene usted, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Hay conflicto entre trabajador y supervisor, entre supervisor y dirección. ¿Qué está pasando? Entonces, usted tiene que ir analizando la información, ¿verdad? Respecto al uso de los insumos, ¿sí? No sé si alguien ha trabajado, jóvenes, aquí en alguna maquila o en alguna planta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen, por ejemplo, cómo se está empaquetando, verdad? Sí, si alguna máquina, por ejemplo, no está funcionando, porque eso pasa, jóvenes. Hagan de cuenta que si una máquina, jóvenes, yo he escuchado ahora, incluso uno se da cuenta, ¿sí? Jóvenes, cuando una máquina que claramente, por ejemplo, empaqueta, es una máquina que, por ejemplo, se dedica a cierto proceso en el proceso productivo, jóvenes, se descompone. Hagan de cuenta que pueden perder que millones de unidades de producto, ¿verdad? Entonces tienen que ver esa parte, por ejemplo, miren qué pasa con el técnico porque no revisó esa máquina. Entonces lo que puede suceder, ¿sí? Entonces eso tiene que ir analizándolo usted como economista. Bueno, entonces veamos los números, ¿sí? Incluso el economista, aunque no sea contador, el economista también tiene esa versatilidad de revisar, por ejemplo, un estado. Bueno, entonces veamos, ¿sí? O un proyecto. O entonces veamos qué está pasando acá. Porque claramente, ¿verdad, jóvenes? Si usted ve una parte gráfica, por ejemplo, hagamos de cuenta, ¿verdad? Respecto a la producción, una parte gráfica, porque las gráficas jóvenes se presentan, por ejemplo, en series de tiempo, ¿verdad? Una serie de tiempo. Aquí tenemos una media, esta media es importante para analizar, por ejemplo, el comportamiento. Hagan de cuenta que son nuestros comportamientos de ventas o de producción, ¿verdad? Sí, de producción, ¿sí? Acá coloquemos, por ejemplo, los años. Coloquemos acá los años y acá, por ejemplo, acá usted tiene, vea, la producción en volúmenes, ¿verdad? Vea, en millones de quetzales, por ejemplo. Entonces, veamos, en el año 2000, por ejemplo, 24, lo que hemos 16, 17, 18, 20, 21, por ejemplo, hasta el año 22, ¿sí? Entonces viene usted, bueno, claramente aquí usted va analizando la información, ¿verdad? Como serie de tiempo. Creciendo, creciendo, vamos bien, se mantiene, ¿sí? Bueno, acá falta el 19. Coloquemos acá 19. Entonces veamos qué sucede acá. Claramente acá todavía está creciendo, ¿verdad? Pero vean, claramente viene usted, tiene un pico acá, por muy pronunciado. Y claramente usted puede explicar eso. ¿Por qué? Por la pandemia. Sí, claramente por tiempos de pandemia, pues obviamente la producción cayó significativamente. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, usted se recuperó, por ejemplo, en el 2021? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si usted viene y se da cuenta de que va creciendo, pero nuevamente en el 2022 cae, pero drásticamente. Entonces usted necesita la información. Ah, bueno, es que está pasando, ¿verdad? Tráigame los informes. Sí, ahí se da cuenta usted lo que está sucediendo. Pues que es la parte de esa parte del economista, que el economista puede agarrar toda la información de una empresa, de una firma, claramente colocarla en una parte gráfica y básicamente ver qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, como lo que uno ve no es, creo que es bien interesante, ¿sí? Bien interesante. Es, por ejemplo, jóvenes, como repito, la parte de las elasticidades en matemática aplicada son bien interesantes, ¿sí? Son bien interesantes. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de contexto, pero es interesante esto, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, jóvenes, los medicamentos que son vitales para muchas personas, por ejemplo, que padecen depresión y viceversa, jóvenes, los medicamentos, ¿ustedes cómo los catalogarían? ¿Como inelásticos, elásticos o unitarios? Los medicamentos. Hagan de cuenta para alguien que tiene que padece depresión, presión alta, por ejemplo. ¿Ustedes cómo creen que son los medicamentos? ¿Elásticos o inelásticos o unitarios? Inelástico, Nick. Exactos, inelásticos, jóvenes. ¿Por qué inelásticos? Vean, jóvenes.
claramente según una parte gráfica, vean, respecto a la parte de elasticidades, vean, si nos damos cuenta, ¿verdad? Que hagamos de cuenta que esta es hagamos de cuenta que esta es inelástica, ¿verdad? Esta es elástica, ¿sí? Que es más plana, ¿sí? Y coloquemos, vamos a colocar acá, vamos a colocar nada más elástica e inelástica, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es la elástica, perdón, y hagamos de cuenta de que esto es la elástica. La parte gráfica da mucha información, ¿verdad? Entonces, vean, esta es la parte inelástica, ¿sí? Entonces, jóvenes, vean, pues, sí, acá tenemos la parte de oferta y demanda siempre, ¿verdad? Interesante, vean. ¿Qué sucede? Vean, acá tenemos cambios en el precio, ¿sí? Jóvenes, pero vean, si se dan cuenta, si acá hay un cambio en el precio, vean, de 1 a 2, jóvenes, vean qué pasa con la cantidad, en este caso demandada, por ejemplo, vean. Si se dan cuenta, el tramo aquí bien chiquitito, y vean acá, es más grande. O sea, jóvenes, ante ese pequeño cambio en el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Vean, aumenta mucho, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, jóvenes, un ejemplo, ¿qué puede ser, verdad, jóvenes? Hagan de cuenta, bueno, algún día en especial, lo que me contaban los chavos de la tarde, en el Big Mac, el día Big Mac, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa cuando bajan el precio, jóvenes? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Incrementa mucho, ¿verdad? Sí, incrementa mucho. Hagan de cuenta que una baja, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta ahora, jóvenes, ¿qué pasa con el medicamento? Vean, acá tenemos, ¿verdad? Un incremento, jóvenes, vean, hagámosle, coloquémosle un pequeño incremento al precio. Bueno, coloquémosle un gran incremento al precio. Vean, acá vean, tengo el incremento del precio, de aquí para acá. Pero jóvenes, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Jóvenes, ¿qué pasa con la cantidad demandada en este caso? ¿Varía mucho o poco? Poco, Lick. Bien poquito, ¿verdad? Entonces, vean, los medicamentos, jóvenes, como les digo, por ejemplo, la medicina que es la gente para la presión, vean, aunque hay un incremento, jóvenes, vean, significativo en el precio, vean, qué pasa con la cantidad demandada de ese insumo, de ese bien, perdón, y de la medicina, claramente vean, es bien poquito, porque la gente, jóvenes, sí o sí que lo debe tomar. Entonces, se dan Pero ahí cuenta. me afectaría la firma, ¿vale? Exacto, exacto. Hagan de cuenta de que claramente esto, bueno, haga de cuenta que, por ejemplo, a las farmacias, que es una firma también como tal, si hay un incremento de ese tipo de medicamentos, jóvenes, no le afectaría. ¿Por qué? Porque ustedes hagan de cuenta de que una firma no es que el precio del medicamento le gane un 10%, un 20%, ¿le gana qué? Casi un 300%, un 400%, o sea, si la gente le deja de consumir por un poquitito, poquitito, jóvenes, no quiere decir de que le afecte a la firma. Sí, por ejemplo, ese tipo de bienes, de medicamento, ¿verdad? Sí, eso, ¿verdad? Entonces, vean, esto es muy importante. Ustedes cuando vayan a analicen la información en una empresa y vean elasticidades, vean que tenga sentido, ¿verdad? Vean que tenga sentido. Por ejemplo, ustedes van a jóvenes, bueno, la verdad que yo no sé cómo se llaman las firmas que se dedican a la producción de sal. La producción de sal, jóvenes, o por ejemplo, el consumo de sal, ¿cómo sería? ¿Elástico, inelástico o unitario? La sal o el consumo de sal. Inelástico, Lick. Sería inelástico, jóvenes. Vean, como les digo, aunque suba, miren, jóvenes, les digo yo, hay una oferta de sal, vale un centavo. Ustedes iban a comprar un quintal de sal. No, ¿verdad? Ustedes no harían eso bien. Fíjese que una ganga me va a comprar un quintal de sal porque está a un centavo. No, ¿verdad, joven? ¿Ustedes querían? Bueno, nada más mi librita y estamos, me alcanza, ¿verdad? No van a consumir más sal, ¿verdad? Solamente que se dediquen, creo que a la producción de leche, creo que le dan sal a las vacas para que produzcan leche, para que dé sed y tomen mucha agua, no sé, así me contaron, a mí no sé mucho, pero sí, Con el joven. azúcar sería lo contrario, ¿vale? Ahí Así con sí. azúcar, sí, el azúcar ya cambiaría, el azúcar sí cambiaría. Ya en este caso hay un pequeño, bueno, incluso con la gasolina. Bueno, la gasolina sería inelástica, joven, la gasolina sería inelástica, ¿verdad? Jóvenes, ¿por qué? Si hay un incremento, aunque sea pequeño, de precio de la gasolina, la gente, o grande, la gente siempre consume. La gasolina sería inelástica, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, acá ya tenemos, vean, rendimientos, lo que son decrecientes, vean, decrecientes, ¿sí?
Entonces, jóvenes, acá no somos nada eficientes. Claramente a la firma no le conviene esto. O sea, como hagan cuenta que ustedes tienen una su firma, jóvenes, se dan cuenta de esto, tienen que venir y mejorar esto. O sea, estos elementos y otras cosas más de que claramente ustedes van observando con su experiencia, ¿verdad? Con su experiencia, ¿sí? La mayor parte de economistas que yo conozco, ¿verdad? Jóvenes se dedican más que todo, ha visto la mayoría, a la parte de elaboración de políticas, jóvenes, a la parte de análisis de datos, ¿sí? Entonces ustedes pueden analizar información. Y jóvenes, mucho ojo, acá, cuando son decrecientes, vean, las isocuantas se vuelven más lejanas. ¿Por qué? Porque claramente vean, ustedes no son capaces de alcanzar, vean, ni el doble de lo que deberían, ¿sí? Como firma. No pueden, no son capaces. Ahora vamos con el rendimiento constante. Me decían compañero, ¿verdad, Juez? Que de la tarde, y eso es como ven los rendimientos marginales crecientes, decrecientes y constantes. Son muy parecidos, ¿verdad? Son muy parecidos, se puede decir de este tipo, pero claramente aquí, jóvenes, mucho ojo, el rendimiento con esa escala solamente será que en el largo plazo. Eso nunca lo van a aplicar en el corto plazo. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Sí? Ahora, vamos con el constante. El constante creo que está más que claro, Juan, porque constante. Acá vean, tenemos. ¿Qué rendimiento, jóvenes? Constante escala es claramente, ¿verdad? Cuando una duplicación de los factores provoca que una duplicación de la producción, o sea, van de la mano, ¿verdad? Se duplican los factores. ¿Qué pasa con la producción? Se duplica de la misma manera. Vean, la escala no afecta a la productividad, jóvenes. Puede que una planta se reproduzca para producir el doble de la producción nada más. Es como un objetivo, hagan de cuenta. Le hizo, ¿cuántas son equidistantes? Jóvenes, que son equidistantes. Jóvenes, que son equidistantes. Que tienen la misma distancia, ¿no? Exacto, que tienen más distancia, como son equidistantes, que tienen más distancia. Eso no se preocupe, jóvenes, eso no lo copien porque están sus diapositivas. ¿Sí? Lo que yo escribo aquí sí lo copien porque si quieren, ¿verdad? Pero pues esto, lo que está aquí, está en sus diapositivas. Bueno, ahora, acá ven, tenemos lo siguiente. Tengo una consulta. ¿Sí? Digamos ahí en la diapositiva que tenía anteriormente, decía de que la duplicidad de un factor provoca la duplicidad de la producción. Por ejemplo, si yo Exacto. contrato un doble de personal, me debería de producir el doble de la producción. Exacto, ¿Cree pero que haga de eso? cuenta que siempre hablamos de duplicación, de réplicas, ¿verdad? La firma A, haga de cuenta que tiene 5 empleados y 2 máquinas. Entonces, que la firma D, básicamente, ¿qué va a tener el doble? ¿Sí? Toda duplicación, o sea, de la A a la B. ¿Sí? Esto es lo que Pero se hablamos. supone que debería de ser más. Por ejemplo, por ejemplo, tengo una persona, contratar al doble, no quiere decir que me produzca el doble, sino me debería de producir más del doble. Exacto, pero hay plantas de que claramente, aunque usted quisiera, no le van a producir el doble, sino que le van a producir le van a producir más que el doble, perdón, le van a producir exactamente que el doble. O sea, ni van a llegar a más del doble, ni menos del doble, sino que le vamos a Numéricamente producir sería el doble. exacto el doble, ¿sí? Porque es constante, o sea, duplica usted los insumos, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa con la producción? Va a ser el doble, hasta llegar a 20, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer también numéricamente para que ustedes vean ese dato, ¿verdad? Cuando son, en este caso, bueno, para que ustedes vean cómo ustedes lo pueden ir calculando acá, ¿sí? Con una información que claramente tenemos acá, o sea, con un ejercicio, ¿verdad? O sea, para que ustedes lo apliquen de forma numérica. Pero claramente lo que uno busca, pues, es ubicarse, ¿qué? Pues, en eso cuanta más lejana, o sea, que tener que rendimientos a escala, pues, creciente, ¿verdad? Pero puede ser el caso de que usted nada más quiera que duplicar la información nada más, ya sea su meta. O que claramente usted quisiera tener más, pero usted nada más llegó al doble, ¿sí? O que claramente, ¿qué pasó? Pues, por falta de experiencia, que no tomó la experiencia de la firma A, pues, en lugar de llegar al doble, llegó menos del doble todavía. Y tuvo pérdidas, ¿verdad? Que jóvenes, bueno, acá claramente hay pérdidas. Claramente usted no está llegando al óptimo, lo que usted desearía tener como firma, porque usted claramente tiene muchos gastos en decrecientes y claramente que tiene poca producción, que es lo que usted claramente, lo que usted no desea, ¿verdad? Sí, no desea. Bueno, Pero digamos ahí, digamos, por ejemplo, estoy produciendo 20 y me sube a 25 y no tengo la capacidad de contratar más personas porque todavía no he llegado a mi óptimo, por decirlo así.
lo ideal sería pagar horas extras o ya contratar más personas. Como le digo, ahí vemos lo que es la capacidad instalada, ¿verdad? De su planta. Entonces, como su planta claramente tiene la capacidad, haga de cuenta, para 5 personas y 2 máquinas, ¿usted qué pasaría si contrata más personas? Pues resultaría perdiendo. O sea, ahí en el largo plazo llegaría a rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ser así usted quiere ser así, pues puede, pues más horas extra, por ejemplo, ¿verdad? Si quiere seguir produciendo más, ¿verdad? Eh, Entonces usted tendrá que analizar la información. Bueno, entonces si yo veo que no estoy produciendo, produzco el doble, pero creo que produzco un poquito más, posiblemente puedo incrementar el número de horas, ¿verdad? Sí, puede hacer eso. Bueno, jóvenes, acá tenemos una serie de fórmulas que claramente no están ahí, pues ya se dieron cuenta que no van a estar ahí en eh, pues sus diapositivas, pues se las voy a colocar acá respecto a lo que es, que ustedes identifiquen, ¿verdad, jóvenes? Lo que es cuando el rendimiento es creciente, decreciente y cuando es constante. Bueno, entonces vamos a colocar las siguientes fórmulas. Bueno, entonces acá vean, tenemos entonces, porque es porcentual, jóvenes, la variación de K, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual entonces a K sub 1 menos K sub 0, todo esto partido K sub 0 y multiplicado por 100. Bueno, jóvenes, no se olviden de esto, eso lo van a ver todavía en macro 1, toda esa parte porcentual, o sea, esto lo van a seguir viendo. Obviamente con diferentes variables, pero pues. Y tenemos la variación porcentual de L. Claramente aquí la variación porcentual de L sería igual con la misma fórmula, solamente que en lugar de acá le colocan L. L1 menos L sub 0 partido L sub 0. Y esto multiplicado por 100. Bueno, y jóvenes, claramente aquí tienen que analizar, vean también la variación porcentual en la producción, o sea, en el producto es importante también. O sea, tienen que analizar, jóvenes, los insumos y el producto para ver si la duplicación de los insumos claramente o el incremento de los insumos hace que la producción crezca más que proporcional a ese incremento de insumos. Entonces serían Q sub 1 menos Q sub 0, todo esto que partido Q sub 0, ¿verdad? Y por 100. Que en economía es algo bien interesante, ¿verdad? O sea, ustedes como economistas jóvenes, y yo me he dado cuenta que muchos de aquí posiblemente se vayan al método de graduación por proyectos, ¿sí? Y creo que es lo que ya están pensando varios, ¿verdad? Meterse por ese método de graduación, ¿verdad? Ya les digo, no le tengan miedo a los privados, jóvenes. Un privado ustedes lo sacan, si ustedes se ponen las pilas, sacan en 6 meses. Y al séptimo mes se gradúan. Tengo mi alumno que él cerró pensum en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se metió en privado a inicios de noviembre, lo ganó. Y se graduó como en enero. O sea, lo hizo rapidito. En cambio, en maestría es un año y 4 meses en maestría para graduarse. Porque tienen 3 meses de propedéutico y un año todavía de maestría. ¿Y el EPS, Lick, qué piensa? Ah, el EPS, yo me gradué por EPS. Cuando yo estuve estudiando no existían los métodos. Cuando yo estaba estudiando era EPS, un método, y el siguiente método era privados y tesis. Eran 2 métodos nada más. Entonces, jóvenes, si ustedes ven esto, bueno, si ustedes ven estadísticas, jóvenes, ¿por qué método creen que se gradúa más la gente? Por el método de EPS. Solamente que en mi caso, eran 3 años, jóvenes. En mi caso, eran más o menos 3 años para graduarse de economista por el método de EPS. Y ahora ustedes y muchos se hacen también un año y 4 meses también para graduarse de economistas por EPS. Está más rápido ahora. ¿Por qué, Lick? No son 6 meses, De EPS. ¿sí? No, de EPS. Fíjese que ahora no se dan el mes. Antes yo me iba un mes al trabajo de campo. Ahora solamente se dan 15 días. 15 días. Entonces, también hay buena opción. No hay economistas jóvenes en el EPS. En una ocasión solamente se fue un economista. Cuando yo me fui éramos 4 economistas. Sean poquitos por muy buena experiencia. Incluso eso da mucho, les abre mucho a ustedes la mente. Y como bien interesante, porque digo, como son trabajos de campo, es información real. O sea, no es información inventada. O sea, ustedes vienen, la data la tienen. Entonces vienen ustedes, pueden sacar información, datos reales. Y comparándolo con lo que las estadísticas del INE, por ejemplo en pobreza,
en vivienda, en viceversa, pero pueden darse una idea. Pues tienen buenas opciones, la verdad. Ustedes jóvenes tienen, si no se gradúan jóvenes, en el tiempo, después de cerrar pensión de 1 año y medio, es pecado, se lo juro, porque tienen mucha oportunidad. Los que se iban a tesis se graduaron como en 3 años y medio. Entonces, aprovechen. Consejo, la verdad. Cerrando pensión y métanse, mucha. No, yo les digo, jóvenes, no esperen mes sabático, año sabático, ni lo hagan. Sino, ¿qué pasa? Le dije, es que me da hueva, yo no quiero seguir. Le dije, es que me voy a casar, ¿verdad? Le dije, fíjese que no sé qué, le dije, y meto, conocente en 1 o 2, métanse, jóvenes. Cierran pensión, de una vez se meten a privados, a tesis, a maestría, a EPS, lo que sea, pero se meten. Que si no, se digo que era una gran hueva y ese no hacen nada, y ya luego cuando sientan, ¿y usted qué hace? No, es que por y la excusa que meten en el trabajo, mucha, no metan el trabajo, hombre, si se puede. Nada más, Y este es fin de digamos, semana. si uno sigue privado y pierde el privado, ¿puede seguir otro método o se queda uno con ese método? Fíjese que yo tengo entendido de que algunos sí hicieron eso, como que se meten a maestría, y si ganan privados, se salen de la maestría, se graduan por privados. Eso es lo que hacen algunos. Escuché yo. O sea, si usted viene, bueno, vamos a meter a maestría, pero si en el proceso de la maestría se mete a privados y lo ganan, se salen de la maestría, se mete a privados. Eso es lo que he visto. Pero pues, ahí es decisión de usted, ¿verdad? Pero háganlo, jóvenes. Que no es de hueva, dirían ustedes. Si no, se los digo que yo conocí a un montón de compañeros míos jóvenes, incluso de ex alumnos míos, de que no siguieron jóvenes. Pero háganlo. Se lo juro que eso de seguir adelante y no hace un año sabático o mes sabático, porque así empiezan, hace solamente un mes, ay Dios, un mes se vuelven 5 años o 3. Imagínense si se casan, tienen hijos, ya, les va a costar un poquito más. Bueno, entonces, jóvenes, bueno, acá tenemos información importante, vean. Eh, hagamos los jóvenes con esto primero, con lo que tenemos acá. Analicemos, por ejemplo, cuando son decrecientes. Sí, bueno, igual se puede, hagamos nada más uno, lo demás es claramente es nada más lo mismo, vean, pues. Hagámoslo, sí, hagámoslo con decrecientes. Acá vean, hay una duplicación, jóvenes, claramente de insumos, ¿verdad? Claramente porque se aperturó otra firma. Entonces tenemos lo que es K y L, ¿verdad, jóvenes? Tenemos K1, K2, L1 y L2, ¿sí? Acá tenemos, ¿verdad, jóvenes? K1 y K2, L1 y L2. Y tenemos claramente el nivel de producción 1 y nivel de producción 2, vean, la información que me están dando acá. Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar acá, jóvenes, mucho ojo, tomando como base los rendimientos decrecientes a escala. A de escala colocamos. Entonces, datos, ¿verdad? Aquí vamos a colocar los datos. Entonces tenemos los datos acá. Dijimos de que K1 era igual a 2, K2 era igual a 4, L1 era igual a 5, ¿verdad? L2 era igual a 10. Tengo acá entonces Q1, que es igual a 10, y Q2, que es igual a 15, ¿verdad? Es la información que estamos en la parte gráfica. Eso es tomando de la parte gráfica, mucho. Entonces, acá están los datos. Ahora solamente es de sustituir en cada fórmula. Todos tenemos, jóvenes, acá empezamos con K. K1 es, bueno, jóvenes, acá sería K sub 0, coloquemos entonces. K sub 0, disculpen. K sub 0, K1, L sub 2, perdón, L sub 0, L sub 0, L sub 1, acá sería Q sub 0 y Q sub 1. No importa, ahora si sea 1 o 2, muchas lo mismo, pero acá coloqué K sub 1 y K sub 0, entonces respetemos, ¿verdad? Esto. ¿Sí? Entonces K sub 1 serían, ¿qué? 4, ¿verdad? Menos K sub 0 sería 2, partido, en este caso K sub 0 sería que 2 nuevamente, y lo multiplicamos por 100. Y ahora tenemos acá, jóvenes, lo siguiente. Tenemos L1, 10. L sub 0 tenemos 5.
Y acá tenemos entonces L sub 0 que serían 5, ¿verdad? Y todo esto lo multiplicamos por 100. Y ahora vamos con Q. Pues Q sería que Q sub 1 serían 15 menos 10 y esto partido 10. Y lo multiplicamos por 10, ¿verdad? Entonces, jóvenes, me dicen cuánto les queda acá, en cada una. Por 100, perdón. Me dicen cuánto les queda en cada uno de estos, jóvenes, porfa. Háganlo, porfa. Me dicen ahí el dato. Bueno, háganlo aquí siempre porque es importante, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo echar la mano respecto a algunos ejercicios, pues, pero si ustedes no practican en el examen, como les digo, a veces se les olvida, ¿verdad? Consejo. Sí. Me encontré que el examen de estadística venía bien fácil. Cierto, ¿verdad? Sí me dijeron, ¿verdad? El examen de estadística estaba para sacar 25, me dijeron, de 25. Bueno, entonces, ¿cuánto les quedó en el primero? En esta la variación porcentual de K. ¿Quién? Sí, en el segundo. 100 también. Gracias. Y en el último, 200. 200. 50. 50. 50, ¿verdad? Sí, me parecía raro que no puede quedar 200 porque como es decreciente, ¿verdad, jóvenes? No puede quedar más del doble, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Y cuándo va a tener las notas del examen? Para ver si se Yo que hasta ¿no? dentro de un mes, digo. Entonces, no es definitivas. Lo que pasa es que, bueno, les pasas a ti rápido, ¿verdad? Creo que el siguiente día que has tenido notas. No calificado todavía. Estaba haciendo un proyecto ahorita de un modelo econométrico que me están pidiendo. Entonces, me va a tardar un poquito. Pero pues, hay que estar pendiente, jóvenes, ¿sí? El examen venía fácil, mucho. El examen venía regalado, la verdad. O sea, es un regalo de cumpleaños, de Navidad, joven, de todo. Porque, jóvenes, la parte práctica eran 15 puntos regalados. Porque claramente lo vimos en la clase de los dos casos. O sea, no había pierde, ¿verdad? O sea, lo mismo. Porque el primer caso, les decimos en la clase, la única diferencia que jóvenes que cambié yo nada más fue un exponente. ¿Se dieron cuenta? Un exponente que en lugar de colocarles, por ejemplo, era A, K elevado a la alfa, acá, L elevado a la beta. Así como lo vimos nosotros, ¿verdad, jóvenes? Lick lo puede resolver solo para ver si lo hicimos bien. Usted lo hace rápido. Espérenme, lo que Muy pasa es joven. solamente les voy a explicar esto, nada más, vean pues. Esta parte nada más era de, vamos a ver, solamente, vamos a rapidito. Que era lo siguiente nada más. Tenemos Lick, de Q. le podemos pedir algo para final de curso, Lick, Cuente. que nos enseñe a usar Python y Power BI. Fíjese que esa herramienta no la puedo usar yo. Yo lo que he usado es RStudio nada más para hacer modelos econométricos. R sí les puedo explicar. Aunque sea eso, pues. Pero Python sí en sí no lo puedo usar, la verdad. O sea, sí es muy parecido a RStudio. O sea, si pueden usar RStudio ustedes, pueden usar Python. Sí, pero lo que pasa es que uso más RStudio, porque la maestría que yo saqué se usa más R se usa que Python. Pero Python también es libre, entonces no hay tanto problema. 1 menos alfa, ¿verdad? Este era el que venía en el examen, ¿verdad? Este era el que venía en el examen. Era A, K elevado a la alfa o 1 menos alfa. Pero no se preocupen, algunos pensaban que era una mucha, pero no importa. Si era una A, si no es lo mismo, así va a dar, porque yo sabía que
Algunos le dicen nada, pero no importa, porque al fin y al cabo decía que era exactamente el mismo resultado, ¿sí? O sea, no se preocupen por eso. Porque no, es que era nada. No se preocupen si era nada o alfa. Algunos pensaron que era nada, pero no era nada. Bueno, entonces, jóvenes, pues claramente era que tasa marginal de sustitución técnica. ¿Esto a qué sería igual? A la derivada de Q respecto de qué? Respecto de L, ¿verdad? Mucha. Partido la derivada de Q respecto de K. Jóvenes, vean, pues, como les digo, ustedes no vean solamente vean cálculo acá en la clase, simplemente vean qué es lo que me está indicando. Como son productividades marginales, ¿qué me está diciendo esto? Vean, ¿cómo cambia mi producción, jóvenes, ante un cambio en L? O sea, jóvenes, ustedes cuando claramente hagan un análisis económico, incluso, jóvenes, eso también lo aplican ustedes en estadística y en econometría lo van a aplicar, la parte marginal. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Vean, ¿cuánto está cambiando la producción ante un cambio en L? ¿Sí? Entonces, si claramente, como explicaba yo, si ustedes ven, jóvenes, que el insumo es muy productivo, pues, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, van a contratar más de ese insumo, ¿verdad? Viceversa, ¿verdad? Ustedes van a analizar. Entonces, ¿qué me queda aquí, jóvenes? Respecto de L, ¿qué dije que hacía con A y con K, jóvenes? Lo copiaba, ¿se recuerdan, verdad? Que les dije. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Jóvenes, vean, pónganme atención porque esto nuevamente lo vamos a ver en el mercado de trabajo nuevamente. Entonces, si no lo entienden ahorita, les va a costar también otra vez. Jóvenes, vean, acá, ¿qué dije yo? Si estoy hablando respecto de L, A y K los copio. Acá tengo L, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, ¿qué les dije yo? Acá tengo un exponente, regla de la potencia, ¿verdad? ¿Sí? Bajo el exponente. Y jóvenes, ¿qué? Lo multiplico por la base y al exponente le quito 1. Jóvenes, ¿qué me queda? 1 menos alfa menos 1, ¿qué me queda? Exponente. ¿Qué es queda? 1. ¿Qué es queda? Bueno, es alfa, ¿verdad? ¿Sí? Bajo el exponente lo multiplico. Acá es L, ¿verdad? Muchos, ¿por qué no me dicen? Acá es L, gracias, creo que alguien me dijo. Acá es L, ¿sí? Lo multiplico por la base y al exponente le quito 1, vean. 1 menos alfa menos 1. Y ahí estamos, ya derivé, jóvenes. ¿Qué me queda aquí? Menos alfa, dije, de verdad. Ahora cuando derivo respecto de K, ¿qué pasa con A y con L, jóvenes? A y L. Los copio, ¿verdad, jóvenes? Y derivo respecto de K. Bajo el exponente, lo multiplico por la base y a este exponente le quito 1. Alfa menos 1, ¿verdad, jóvenes? Lo dejo indicado. Ahora, jóvenes, ¿qué me queda aquí? 1 menos alfa, ¿partido qué, jóvenes? Partido alfa. Este de acá, jóvenes, lo copio y este también lo copio. Ahora, pero, bueno, jóvenes, ¿qué pasa con A? A se va, o sea, queda 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con K? K elevado a la alfa. Tengo un exponente menos. Vea. Menos alfa menos 1. Entonces, este y este se va. Entonces, ¿qué me queda acá? Elevado a la menos 1. Y ahora vamos con L. L sería que la menos alfa. Y sería menos alfa, 1 menos alfa, ¿verdad? 1 menos alfa. Ah, jóvenes, pero vean acá mucho ojo, ¿verdad? Menos 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿qué me queda acá entonces? L. Vamos a hacer acá. Ah, jóvenes, acá también creo que me afecta, ¿verdad? Sí, en K. Sería alfa. Sí, menos. Acá. Alfa. Menos 1, ¿verdad? Aquí me está afectando también mucho ojo. Disculpe. Entonces, ¿qué me queda acá? Alfa. Saco esto del paréntesis que me queda, menos alfa, más 1, ¿verdad? Ahí estamos. Este y este se va. Entonces acá me queda positivo, el 1. Ahora aquí, ¿qué me queda?
menos alfa. Este menos te afecta a todo el paréntesis que me queda, menos 1 más alfa, ¿verdad? Ahora este se va. Entonces, ¿qué me queda? L menos 1, elevado a la menos 1. Entonces, jóvenes, aquí está la tasa marginal de sustitución técnica, ¿verdad? Ahí estamos. Tasa marginal de sustitución técnica. ¿A qué va a ser igual, jóvenes? A 1 menos alfa partido alfa K partido L. Esta es la respuesta. Ahí estamos, jóvenes. ¿Se dan cuenta que no estaba complicado? Incluso, jóvenes, ustedes lo podían comprobar, porque ustedes sabían que claramente, como yo le había explicado la clase pasada o en la clase, cómo les quedaba beta partido alfa K partido L. ¿Se recuerdan que yo les dije que eso es una comprobación, verdad, jóvenes? Jóvenes, en este sentido, 1 menos alfa, ¿qué sería igual? Es como decir beta, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pudieron haber comprobado, ¿verdad? Con la información que tenía. Vean. Esa es la respuesta. Esta era más que todo para ver esa parte intuitiva que ustedes tenían en la parte analítica, nada más. Entonces, tengan cuidado con esto, jóvenes, siempre. ¿Sí? Si se dan cuenta, no se preocupen si ven exponentes jóvenes de este tipo. Apliquen nuevamente la regla de la potencia, ¿sí? Bajan el exponente y al exponente le quitan 1. Nuevamente lo que ustedes saben, o sea, ustedes apliquen la regla tal y como es. O sea, no se preocupen, jóvenes, por las letras, por las, pues, que está ahí. Bueno, entonces, jóvenes, ahí estamos. Bueno, ahora vamos con esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Claramente es una información importante, jóvenes, vean. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Que la producción como la respuesta en la producción, en este caso 50%, ¿verdad, jóvenes? Es menos que proporcional al incremento de los insumos, en este caso, que es de ¿cuánto, jóvenes? De un 100%. Esa es deseconomía, Valik. Exacto, de esto. Se dice que se tiene rendimientos decrecientes de escala. Ahí estamos, ¿verdad? Esa parte analítica. Ustedes lo pueden ver. Jóvenes, mucho ojo, no necesariamente va a tener este comportamiento, porque claramente, pues, van a haber casos en los cuales pues, puede ir cambiando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en su diapositiva 95 tienen un ejercicio, ¿verdad? Tienen un ejercicio ustedes ahí. Entonces, claramente ustedes pueden ir analizando la información. Bueno, esa es la diapositiva que, la diapositiva 95, ¿sí? Entonces, si quieren, observemos qué pasa en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa en este sentido? ¿Sí? Bueno, pues, para que no se asusten, porque les pasa, ¿verdad? Muchas que se ven datos diferentes, entonces se asustan, como dije. Esto es lo que pasa, vean, cuando vean este ejercicio, no se asusten mucho, nada más vean, es aplicar reglas y explicar la información, ¿verdad? Sí, nada más. Bueno, ahora. Lick, disculpe, ¿será que puede regresar un poco la respuesta del ejercicio anterior? Ahí estamos. Ahí estamos. Unos 2 minutos. Bueno, entonces, esto si quieren lo puede colocar aquí entre paréntesis. Si quieren, ¿verdad? Lick, ¿qué pasa cuando la producción aumenta más del 100%? ¿Es desproporcional también o no? Crecientes. Son crecientes. Si ya da cuenta que la duplicación es de 100%, ¿sí? Y ve que la producción crece en 200%, es creciente. Porque ambos insumos crecen han de cuenta que este rendimiento de escala que está indicando,
que los insumos crecen en una misma medida, en este caso 100%. Pero ¿qué pasa con la producción? Crece menos de ese porcentaje. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Para que ustedes no se vean, aquí lo que ustedes tienen que ver es la parte de porcentual, ¿sí? Porque con este ejemplo que voy a explicar ahorita se van a dar cuenta de que no va a ser siempre 100% y 200%, puede variar, ¿sí? Entonces me dice José. Dale, Bueno, dale. gracias. Gracias. Bueno, vean pues, ahora, ¿qué sucede acá? Vean, acá tengo una empresa, jóvenes, y acá claramente tenemos las fórmulas, ¿verdad? Nuevamente, las fórmulas claramente vamos a aplicar lo mismo. Bueno, entonces como para que les pasa que se asustan cuando ven algo diferente, o sea, no se asusten, jóvenes, lo mismo. Bueno, vean pues, acá tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Vean. Pasemos, por ejemplo, de aquí para acá. ¿Sí? O sea, hagamos este cambio. O sea, de 2 a 3 y de 3 a 4.5, de 8 a 10. ¿Sí? Hagamos esta variación. Entonces, tenemos, jóvenes, K sub 1 es 3. Menos K sub 0 es 2. No esta variación, ¿verdad? La firma, vean. Ahora, partido ¿qué? 2. Y esto lo multiplicamos por 100. Ahora vamos con esta parte. Tenemos 4.5 menos 3 partido 3. ¿Sí? Entonces serían L1 menos L sub 0. Acá es L1. L1 menos L sub 0 partido L sub 0. Y lo multiplican por 100. Y ahora acá tenemos la producción, ¿verdad? Que es Q sub 1, 10 menos 8 partido 8. Entonces, ¿cuánto les queda acá, jóvenes? Me dicen el resultado en cada una de ellas. En los dos. Sí, claramente queda 50. Sí, en los dos, Lick. ¿Y en Q? 25 25. Jóvenes, ¿qué tipo de rendimiento escala es entonces? decreciente. Exacto, vean. Como les digo, no nos mecanicemos, jóvenes, de lo que pase en un caso, en un escenario, ¿sí? Por ejemplo, aquí hubo un incremento de factores que de un 50%, ¿me entienden? ¿Sí? Pero ¿qué pasó con la producción, jóvenes? Creció menos que claramente el 50%. Entonces no se preocupen, jóvenes, si pasa esos escenarios, o sea, no tengan miedo, ¿entendido? Porque ven algo diferente, no, es que Lick no lo explicó así, no, vean, somos economistas, no nos mecanicemos como explica Lick, o sea, bueno, Lick explica así, pero claramente, jóvenes, en la economía van a pasar diferentes escenarios, ¿sí? Es, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de contabilidad 1, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el contador, joven? El contador que espera que siempre, ¿qué? Se tenga ganancia. Sí, o sea, que siempre en un estado, ¿qué? Ustedes han llevado contabilidad 1, ¿verdad? Sí, claramente que sí. Bueno, ¿qué pasa, jóvenes, en un estado de resultados? Que siempre, ¿qué? Lo enseña con ganancia, 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 ganancia. Pero ¿qué pasa si tiene pérdida? No pasa nada, jóvenes, simplemente que la empresa está empezando o tiene deficiencias, por ejemplo, entonces hay una pérdida, o sea, no se asusten, hay diferentes escenarios en la economía, o sea, jóvenes, y como economía, jóvenes, por ejemplo, no podemos comparar con una economía guatemalteca, por ejemplo, con una economía china, ¿sí? Por ejemplo, con el consumo de arroz. Fíjese que leí un artículo donde decía que China consumía 20 millones de quintales de arroz, por Guatemala solo consume 1 millón. Entonces, jóvenes, no nos comparemos como economía y como firmas, no se comparen. Claramente van a haber similitudes entre las economías, por ejemplo, de El Salvador y Guatemala, hay similitudes, ¿sí? Nicaragua, Honduras. Entonces, cuando ustedes analicen la información y ustedes claramente vean lo que está sucediendo, pues pueden replicar información de otras economías, pero que sean similares y hacer comparativos. Porque claramente yo no puedo comparar Estados Unidos con Guatemala, tal vez Guatemala con Argentina, pero con El Salvador son buenos, buenos comparativos. Y igual como firmas, jóvenes, yo no puedo comparar claramente una firma, jóvenes, que se dedica a la distribución, por ejemplo, a la elaboración de productos medicinales,
o una firma que se dedica, por ejemplo, pues a la elaboración de vehículos totalmente diferentes. ¿Me entienden? ¿Sí? Es importante. No nos mecanicemos con la información, mucho ojo. Entonces, porfa, ustedes practiquen siempre lo que está en la diapositiva, en esta diapositiva 95, ¿verdad? ¿Ven? Es esto. Yo claramente hice una parte, ustedes hagan las demás, ¿verdad? O sea, esto. Acá están las demás, vean. Esto es lo que está, jóvenes, en la diapositiva 95 para que empiecen a practicar de una vez. O sea, esto nada más, vean, esto es claramente de forma, pues con tablita, ¿verdad? Nosotros, Juan, lo vamos a ver de forma más analítica, más intuitiva, vean, pues. Ahí me estaban preguntando y algunos me preguntaron, se recuerdan de que vimos una fórmula, ¿verdad, jóvenes? De L óptimo y K óptimo en la Cobb Douglas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la Cobb Douglas? Se recuerdan que teníamos lo siguiente, acá era beta y alfa más beta, dt partido W. Bueno, a mí un compañero me decía, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad, jóvenes? Me decía Lick. ¿Y por qué aquí no usamos uno? ¿Por qué? Vean, ¿por qué me decía él esto? En la función de producción que hemos explicado anteriormente, jóvenes, yo les he dado un ejemplo siempre de lo siguiente. K elevado a la 1 medio y L elevado a la 1 medio. Y disculpe, Sí, ese es otro tema, ¿no? es parte, no solamente estoy explicando para que ustedes vean qué está sucediendo, porque lo vamos a hacer más adelante, bueno, el día lunes que tenemos actividad, lo vamos a ver. ¿Por qué? Vean, pues, estoy explicando esto para que vean de por qué en la parte de fórmulas que me estuvieron preguntando algunos. Bueno, en la tarde me estuvieron preguntando más que todo. ¿Por qué no colocaba aquí 1? O sea, ¿por qué no hacía esto? L va a ser igual a beta partido 1 como fórmula dt partido W. Así me consultaban a mí. Jueves, ¿cuánto les queda? Aquí tengo alfa y beta. Alfa más beta, o sea, 1 medio más 1 medio, ¿cuánto les queda? 1. Queda 1. ¿Cuánto les queda? 1/3 más 2/3, ¿cuánto les queda? 1. 1. Entonces me decía Licky, ¿por qué no colocamos acá un 1? Yo le dije, mire, es que no se puede. ¿Por qué? Jóvenes, porque esas elasticidades, o sea, estos exponentes que ustedes ven acá, se van a dar cuenta el día lunes cuando lo veamos, me van a indicar, jóvenes, el tipo de rendimiento a escala que presenta la firma, ¿sí? Si es igual a 1 es constante, si es menor a 1 es decreciente, si es mayor a 1 es creciente, jóvenes. Entonces, por eso es que no queda 1, ¿sí? Porque si no estaban, ¿por qué no dejamos un 1? Porque no se puede, porque claramente en una economía, jóvenes, hay economías en las cuales, ¿qué? Tiene rendimientos crecientes, decrecientes y constantes. Entonces ahí no se puede aplicar. Sí, porque sería buena idea, me decía, pero no, jóvenes, porque le doy una fórmula y ¿qué sucede? Le dan como constante, luego ¿qué? Ya está todo mal, o sea, este óptimo ya va a estar diferente. Bueno, entonces, jóvenes, ya son al menos 5. Bueno, ya aquí lo vamos a dejar el día de hoy.